Un ingeniero de Microsoft descubre por casualidad una puerta trasera escondida en una librería usada por la inmensa mayoría de sistemas basados en Linux, dando lugar a la revelación de una campaña perfectamente orquestada para conseguir acceso remoto a miles de millones de sistemas en todo el mundo. Con una de las historias más locas hasta el momento, ya damos comienzo al nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, Tierra de Ciberseguridad, hecho podcast. Publico este episodio el 3 de abril de 2024. Es ya el episodio número 122 y yo soy tu presentador, Martín Rico. ¿Qué tal, queridos oyentes? Hoy os traigo una idea. Si es que acabo de terminar de preparar el episodio y de verdad que sigo todavía un poquito descolocado. Os traigo un incidente, una historia muy loca que estoy convencido que os va a encantar. Pero antes de nada, recordaros que si os queréis poner en contacto con nosotros, lo podéis hacer a través del correo electrónico podcast@tierrahackers.com. Y además estamos en todas las redes sociales, Twitter, LinkedIn, nos buscáis ahí como Tierra de Hackers, y tenemos una comunidad de Discord en la que podéis acceder en tierrahackers.com/Discord. Tierrahackers.com es nuestra web donde tenéis ahí todos los episodios, pero ya sabéis que estamos en todas las plataformas. Antes de comenzar, como siempre, darle las gracias a nuestros mecenas de Patreon que apoyan económicamente este proyecto, y espero que si tú tienes la capacidad también lo hagas. Puedes ir a patreon.com/Tierra de Hackers, y aparte de apoyarnos, nosotros te vamos a dar muchos beneficios a cambio, así que si te gusta lo que hacemos, por favor, sé parte de este proyecto. Y parte de este proyecto es nuestro sponsor, Monad, una empresa que comparte los mismos valores que Tierra de Hackers, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast, y Monad con una herramienta de gestión y visualización de telemetría y datos de seguridad. Fundada en Silicon Valley y que está buscando ingenieros con experiencia en ciberseguridad para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Contratan en todo el mundo y en remoto, así que ya sabéis, echarle un vistazo a su web, monad.com, y le podéis mandar vuestro currículum a tierradehackers@monad.com. Recordar también las conferencias que van a suceder en mayo: la IoT Solution World Congress entre el 21 y el 23 de mayo y B-Sites Barcelona el 29 y el 30 de mayo. Os dejo descuentos para ambas conferencias en la descripción del episodio por si os queréis apuntar. Yo voy a estar por allí y también lo pondré en todas nuestras redes sociales. Y doy comienzo ya, que sé que si no esto se alarga la intro demasiado, pero varias de estas cosas son necesarias para poder seguir con este proyecto adelante que os traemos de manera gratuita. Cualquiera lo puede descargar, y es que queremos hacer la seguridad accesible para todos. No me enrollo más, vamos al lío, porque lo que os voy a contar esta semana, como decía, es una historia muy loca. Una situación única y que, bueno, muchos ya tildan del ataque cibernético más significativo de la historia, a pesar de que no ha llegado a tener consecuencias demasiado graves. Bueno, al menos que sepamos. Es más por las implicaciones de lo que ha sucedido. Tal ha sido el revuelo que todavía retumba toda la industria y siguen saliendo detalles según se analizan los acontecimientos. Pero basta de preámbulo, basta de hype. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues señores y señoras, este fin de semana hemos asistido a la culminación de una operación encubierta para tener acceso secreto a la mitad de los ordenadores del planeta. Como digo, la historia es muy loca, y la razón por la que no publiqué este episodio el lunes, como suelo hacer, es porque todo esto sucedió el sábado y cada hora salen detalles nuevos, así que me esperé un par de días para traeros la historia por lo más completa y detallada posible. Voy a partir de un timeline, de una secuencia de eventos que encontré publicada por un investigador ayer y que resume perfectamente los acontecimientos, y yo, bueno, pues a mayores voy a ir rellenando con toda la información adicional para que entendáis lo sucedido, porque es que tiene una parte técnica que voy a intentar pues no entrar en demasiado profundo, pero ya sabéis que como siempre os dejo todos los enlaces en las notas del episodio. Ok, siéntate. Acomódate, querido oyente que me estás escuchando y estás al otro lado de las ondas sonoras, porque nos vamos hacia atrás en el tiempo. Nos encontramos en 2005. 2005, un desarrollador decide empezar un proyecto personal cuyo objetivo es implementar un sistema de compresión de archivos
mejor que el que existe hasta el momento, hasta la época, que era gzip. Seguro, querido oyente, estás familiarizado con el concepto de comprimir archivos, ya sabes, hacer que ocupen menos memoria en el disco. El mecanismo más popular es zip, ¿no? ¿Quién no ha visto algún archivo .zip? Pero has de saber que existen muchos otros y más eficientes, es decir, comprimen más, comprimen mejor. En 2005, gzip era el estándar en sistemas Linux. Linux, al igual que Windows, es un sistema operativo muy popular y que utiliza la gente un poco más técnica. De hecho, si tienes un Mac, en realidad está basado en la misma base que el sistema operativo Linux, para que tengas una idea de su popularidad. Esa base, digamos, es el sistema Unix, ¿no? Vale, pues lo dicho. Este desarrollador, en 2015, cuyo nombre es Lasse Collins, decide crear un nuevo sistema de archivos basado en el algoritmo de compresión LZMA. Y ahora se podrán comprimir archivos de manera que en vez de tener un archivo .zip tendrás un archivo .xz, que además van a ocupar un 70% menos de lo que ocuparía si usases zip. No está nada mal, la verdad. Además, esto lo hace, recordemos no, que no lo he mencionado aún, pero quiero que sepáis que esto lo hace de manera totalmente altruista. Hablamos de open source, hablamos de código abierto, hablamos de proyectos libres y se convierte en uno de los contribuidores al sistema operativo Linux, entre otros muchos. Y es aquí donde hacemos una paradita para hablar del concepto de código abierto que mencionaba antes. Has de saber, querido oyente, que Linux es un sistema operativo cuyo código fuente es totalmente público y aparte de ser gratuito. Y aquí uso el concepto Linux como algo genérico, ya que en realidad hay muchas distribuciones de Linux. Pero para hacer la cosa más simple, hablemos de Linux de manera genérica. A diferencia de Windows, que no puedes ver su código y está desarrollado por una empresa privada, Microsoft, o macOS, que está desarrollada por Apple, Linux está desarrollada por una comunidad de personas que dedican su tiempo libre y recursos a contribuir al proyecto y que nadie les paga por ello. Esto es algo genial y hoy en día son incontables las librerías, programas, APIs y otros servicios que usamos a diario que están desarrollados por voluntarios que deciden dedicar su tiempo a facilitarnos la vida. Pues Linux es básicamente eso, pero a una escala mayor. Todo un sistema operativo creado por muchos voluntarios, sobre todo. Pues como el sistema de compresión funciona tan bien, este XZ, ya os digo, un 70% menos que un zip, enseguida Linux empieza a usarlo como opción por defecto y se vuelve muy popular. Volamos ahora de 2005 y nos vamos hacia 2021. Durante todos estos años, Lasse ha sido el contribuidor principal para XZ. Insisto, de manera altruista y sin demasiada atención, ya que, pues XZ es una librería entre miles que utiliza el sistema operativo Linux. Y el 29 de octubre de 2021, una nueva persona aparece en escena, Jia Tang, mandando una propuesta de parche muy básico a esta librería que mantiene Lasse. Ok, como comentaba antes, cualquiera puede colaborar en proyectos open source, y esto se hace mandando propuestas de cambios en el código fuente, parches para solucionar un fallo o, una solución para una vulnerabilidad existente. Hay un sistema de permisos en el que tú mandas una propuesta y los contribuyentes, más senior, y que llevan tiempo contribuyendo, lo revisan y lo aceptan para integrarlo en el resto del código o lo pueden rechazar y proponerte mejoras en el código que estás intentando integrar. Se trata de colaborar entre todos, como decía, y está diseñado así el sistema. Pues ese mismo día, Jia Tang manda un segundo parche. Acaba de aparecer en escena y manda 2 parches, esta vez con código que soluciona un problema real que había con la librería a la hora de compilarse. Es decir, había un fallo en la librería que Lasse llevaba 13 años escribiendo, básicamente, y manteniendo, y esta persona que aparece nueva en escena soluciona un problema. Una cosa que quiero mencionar brevemente es que esta librería requiere de conocimientos bastante avanzados de programación a bajo nivel.
también algoritmia, e incluso del sistema del kernel de Linux, digamos el core del sistema operativo. Con esto deciros que no cualquiera tiene la capacidad y conocimientos para ser capaz ya no de sugerir mejoras a la librería, sino de encontrar problemas y solucionarlos, como estaba haciendo Jia Tang. Pero parece que él pues tiene dichos conocimientos. Ok, perfecto. Cuantos más contribuyentes al código, mejor. Pasan 6 meses hasta volver a ver actividad por parte de Jia Tang en el repositorio de esta librería. Y el 19 de abril de 2022 es cuando vuelve a enviar otro parche para solucionar otro problema. Solo 3 días más tarde aparece una nueva persona, Jigar Kumar. Sé que los nombres son un poco raros, pero es importante que diga los nombres porque va a haber muchas personas y es importante estos personajes en la historia. En este caso, Jigar Kumar manda una serie de emails a la lista de correo relacionados con el parche que había enviado Jia Tang 3 días antes, que os estaba mencionando, protestando que esos parches aún no han sido incorporados a la librería. Dice lo siguiente el correo: tu esfuerzo es bueno, pero basado en el lento calendario de lanzamientos, desafortunadamente pasarán años hasta que la comunidad realmente obtenga esta mejora. Esto en referencia al parche que acaba de enviar Jia Tang. A lo que Jia Tang contesta en el hilo, ¿no? En la lista de correo. Dice: los colaboradores de este proyecto son voluntarios, por lo que no podemos dedicar 40 horas o más a la semana para versiones rápidas de alta calidad. Gracias por tu comprensión y si deseas ayudar a trabajar en algo, siempre puedes enviar un parche. Bueno, básicamente aquí parece que Jia le está contestando diciéndole: tronco, no te quejes tanto que nosotros no cobramos por esto. Y Jigar vuelve a contestar metiendo caña a los demás contribuidores. Dice lo siguiente: los parches pasan años en esta lista de correo. La versión 5.2.0 fue publicada hace 7 años. No hay razón para pensar que algo nuevo será publicado sin que pase mucho tiempo. Básicamente Jigar sigue con la suya y dice: tío, la última versión, cuando se publicó algo, fue hace 7 años. Así que tampoco, por mucho que envíes, le está como avisando: oye, por mucho que contribuyas, no va a pasar nada. Pasan 3 semanas. Estamos a 19 de mayo de 2022. Y volvemos a tener un nuevo personaje, Dennis Enns, que manda un mail a la lista de correo preguntando si la versión Java de esta librería, ya que hay una versión basada en C y otra basada en Java, la está manteniendo alguien porque dice que no ve actividad en Git. Git es, digamos, donde se sube el código, desde hace un año. Con esto se refiere a que revisando el código que se va añadiendo a la librería, no ve que se haya añadido nada nuevo desde hace un año a lo que se va a publicar, a la versión en producción. Y es aquí donde vuelve Lasse, recordar, el desarrollador original que empezó este proyecto en 2005 y que lleva 13 años trabajando en él por amor al arte, y contesta disculpándose, que dice que apenas tiene tiempo para la librería principal y que si encuentra algún fallo en la versión Java la solucionaría, pero que si no, pues es que no hay recursos para dedicarle para añadir funcionalidades nuevas a la versión Java. Menciona también otro punto muy importante en la historia, y esta parte la cito textualmente ya que es muy relevante. Dice: Jia Tang me ha estado ayudando con XZUtils, la versión C de la librería, y podría tener un papel más importante en el futuro, al menos con XZUtils. Está claro que mis recursos son demasiado limitados, por eso hay muchos correos electrónicos esperando respuestas, así que algo tiene que cambiar a largo plazo. Esto es lo que contesta Lasse. Pasa una semana y Kurman vuelve a la carga con sus quejas mediante otro correo. Dice lo siguiente: ha pasado más de un mes y no hemos avanzado nada para incluir el parche de Jia Tang. No me sorprende. 10 días más tarde manda otro correo, esta vez a la lista de correo de la versión Java de la librería, diciendo lo siguiente: el progreso no ocurrirá hasta que haya un nuevo mantenedor. XZ para C también tiene un registro de commits escasos. Dennis,
sería mejor que esperaras hasta que haya un nuevo mantenedor o que hicieras un fork tú mismo. Enviar parches aquí no tiene sentido estos días. El actual mantenedor, es decir, LASE, perdió interés o ya no se preocupa por mantenerlo. Es triste verlo en un repositorio como este. Vamos, que este Kurman está enviando correos electrónicos metiendo presión. Recapitulemos un poco lo que ha pasado. Tenemos a LASE, que es el creador original de la librería de compresión, que lleva muchos años dedicando su tiempo a ella, y de repente entra en escena un nuevo contribuyente que empieza a enviar parches. Poco tiempo más tarde, 3 personas diferentes empiezan a meter presión en la lista de correo a LASE por su falta de actividad en el proyecto, hasta el punto que uno llega a decir que debería marcharse y dejar el proyecto al nuevo contribuyente, Jia Tan. La respuesta de LASE no se hizo esperar y en menos de 24 horas mandó una contestación al correo de Kurman, al correo de Kurman donde le criticaba, diciendo lo siguiente: no he perdido interés, pero mi capacidad para dedicarle tiempo al proyecto ha sido bastante limitada, principalmente debido a mis problemas de salud mental a largo plazo, pero también debido a otras cosas. Recientemente he trabajado fuera de la lista, se refiere sin anunciarlo en la lista de correos. He trabajado un poco con Jian Tan en XZUtils y tal vez él tendrá un papel más importante en el futuro, ya veremos. También es bueno tener en cuenta que este es un proyecto de hobby no remunerado. Esto es cierto. Sabemos que LASE sufre de problemas mentales y tendía a desconectarse totalmente de Internet durante periodos extensos de vez en cuando para proteger su salud mental. Esto es algo que se conocía en la comunidad. Y en esta respuesta está claro que la presión no le está ayudando e intenta aportar lo que puede. Pues tan solo 2 días más tarde, LASE incluye una contribución de Jia y le pone por primera vez como autor. Es decir, ha cedido ante la presión y a este contribuidor, Jia Tan, que ha estado mandando parches y soluciones buenas, le pone como el autor de uno de los, digamos, mejoras a la librería por primera vez. Esta contribución es la inclusión de una batería de tests para verificar que la librería funciona como debería. Esto es importante, querido oyente. Esto es algo muy común en el desarrollo de software, incluir código adicional que, digamos, pone a prueba las funcionalidades del software, a modo de comprobaciones de su funcionamiento para detectar cualquier anomalía. Si piensas en tu coche, cuando lo enciendes, tu coche en realidad pues se encienden todas las luces porque está mirando el nivel de aceite, el nivel de gasolina, si tienes puesto el freno de mano, hace cada vez que enciende una serie de tests para, vale, ok, puedes arrancar el coche sin problema. Pues esto es un poco lo mismo. 4 días más tarde, Jigar Kurman vuelve a la carga. Cito textualmente: con tu ritmo actual, dudo mucho que veamos el lanzamiento de la versión 5.4.0 este año. El único progreso desde abril han sido pequeños cambios en el código de prueba, lo de la batería de test que decía. Ignoras los numerosos parches que se están pudriendo en la lista de correo. Estás destrozando tu repositorio. ¿Por qué esperar hasta 5.4.0 para cambiar de mantenedor? ¿Por qué retrasar lo que tu repositorio necesita? Aquí Kurman está diciendo, oye, dale el control a Jia Tan porque es el único que está aportando aquí. Recordemos que ha pasado menos de una semana desde el email de LASE confesando sus problemas de salud mental. Pues nos vamos ahora al 21 de junio de 2022, 8 días después del último correo de llegar presionando a LASE, y esta vez es Dennis quien envía lo siguiente. Siento escuchar que tienes problemas de salud mental. Es importante ser consciente de tus propios límites. Entiendo que esto es un proyecto de hobby para todos los colaboradores, pero la comunidad necesita más. ¿Por qué no ceder el mantenimiento de XZ para C, es decir, de la versión C de la librería, para que puedas dedicar más atención a la versión de Java? ¿O pasar de la versión de Java a otra persona para centrarte en la versión C? Intentar mantener ambos significa que ninguno se mantiene bien. No pasan ni 24 horas y Jigar Kurman manda un email de respuesta al hilo creado para incluir el parche que había enviado Jia. Sé que esto es un poco lioso, pero es que es importante. Y pregunta si hay algún progreso en aceptar ese parche. Pero además dice lo siguiente, que es muy importante. Jia, veo que tienes commits recientes, es decir, envíos de código nuevo. ¿Por qué no puedes hacer este commit tú mismo? Le está diciendo,
¿por qué necesitas que LASE sea el que acepte los cambios? ¿Por qué no los aceptas tú mismo? Recordemos que, de nuevo, que solo LASE, como contribuidor principal, tiene los privilegios para incluir el código que envían otros a la librería. Esto se hace por seguridad, porque si cualquiera puede incluir código sin ningún tipo de revisión ni nada, pues imagínate. Aquí lo que Giga está diciendo es básicamente por qué no puede GIA directamente incluir sus parches sin tener que depender de LASE. LASE en este caso tarda en contestar casi una semana, lo cual quizá habla un poco de los problemas mentales y claro, dedicar 15 años a un proyecto y ves que te están metiendo esta presión. Dice lo siguiente: como mencioné en correos anteriores, GIA-TAM podría tener un papel más importante en el proyecto en el futuro. Ha estado ayudando mucho fuera de la lista y prácticamente ya es un comantenedor. Sé que aún no ha sucedido mucho en el repositorio de Git, pero las cosas suceden en pequeños pasos. En cualquier caso, algún cambio en el mantenimiento ya está en progreso, al menos para la versión C de la librería. La presión funcionó. En los siguientes meses, GIA empezó a contestar él mismo en la lista de correo de las librerías y, como leo por ahí, con absoluta autoridad. GIA pasó de ser un contribuidor más a actuar como un contribuidor principal y tener los privilegios de un contribuidor principal. Nos vamos ahora al 27 de septiembre de 2022 y es GIA esta vez quien anuncia las mejoras que vendrán en la publicación de la versión 5.4.0 de la librería. Aquí ya vemos que es GIA quien está al volante del proyecto ahora, porque es él quien hace los anuncios. 30 de noviembre. LASE cambia el correo electrónico de la lista de correo que estaba a su email personal a un alias que reenvía los correos entrantes ya no solo a él, sino también a GIA. Y además actualiza la información del proyecto para incluir que los mantenedores oficiales ya no es solo él, sino también GIA. El 30 de diciembre de 2022, 30 de diciembre, un día antes de fin de año, GIA incluye por primera vez directamente un parche que él mismo ha escrito el código principal de la librería, incluye un parche que él mismo ha escrito al código principal de la librería, que, insisto, el 30 de diciembre de 2022. Sabemos, por tanto, que GIA ahora tiene ya los privilegios para incluir su código en la librería sin que LASE tenga que aceptarlo o ni siquiera revisarlo. Pues en los próximos meses, GIA publica la versión 4.5.0, 5.4.0, 5.4.1 y 5.4.2 directamente él mismo, sin ningún tipo de aprobación o interacción con LASE. Esto quiere decir que él ya tiene los privilegios absolutos. Vale, estamos ahora, querido oyente, en julio de 2023 y aparece un nuevo personaje, Hans Jansen. Además, aparece a lo grande, enviando concretamente el día 22 dos parches que hacen uso de una función específica de Linux. No voy a entrar aquí en lo técnico demasiado porque ya veis que es bastante recambolesca la noticia, pero valdrá la pena. Pues este parche es importante porque ahora sabemos, ahora con el postmortem, ¿no?, que es el primer paso para la inclusión de la puerta trasera que se lleve a cabo. 2 semanas más tarde, GIA hace un cambio en la librería y deshabilita otra funcionalidad que sabemos ahora que es altamente sospechoso y facilita la ejecución del código que conforma la puerta trasera. Nos plantamos en el 23 de febrero de este año, de 2024, hace un mes básicamente. Empieza el ataque. GIA incluye el código de la puerta trasera en la librería de manera ofuscada, escondida. Difícil de ver cuando alguien va y analiza el código, pero recordamos que nadie tiene por qué hacerlo, ya tiene los privilegios para incluirlo. Pero es que además el tío lo incluye como parte de la batería de tests, no en el código principal. Esto es súper inteligente, porque por norma general los archivos y códigos relacionados con testing pues no se suelen mirar tan al detalle porque se ejecuta solo para el testeo, no como parte del funcionamiento normal de la librería.
Sin embargo, lo que sucede es que cuando se instala la librería, se ejecutan los tests para asegurarse que todo funciona a la perfección. Ahí está la magia y lo ingenioso de inyectar la puerta trasera en la parte de testing. Es como si yo quiero comprometer tu coche y en vez de comprometerlo mientras digamos, en el mecanismo, cuando está funcionando el coche, solo modifico cuando le das a la llave y hace esa pequeña batería de tests. Claro, a la hora de revisar que el coche va bien, tú lo que verificas es cómo conduce, no esos 2 segundos que tarda, digamos, en verificar que todo funciona bien cuando se encienden todas las lucecitas, ¿verdad? Pues al día siguiente, el 24 de febrero, GIA publica la versión 5.6.0, que ya sí contiene el backdoor, la puerta trasera, y las modificaciones previas para que se ejecute. Esta puerta trasera se ejecuta cuando se compila el código cada vez que se instala esta librería, que recordemos forma parte de todas las distribuciones de Linux por defecto. 4 días más tarde, GIA da la estocada final a su master plan de una manera, una vez más, tan elegante como digna de aplauso. GIA envía un parche que, atención, desactiva el chequeo de la existencia de una protección esencial en Linux, que se llama landlock. Es decir, la librería, cuando la escribió LASE, verificaba si existía landlock en el sistema operativo donde se está instalando para usarlo. Y este landlock, este sistema, protege, digamos, el sistema operativo pues cuando hay alguna vulnerabilidad en la librería. Digamos que reduce el impacto. Pues GIA envía un parche que desactiva ese chequeo de tal manera que así parece que ese sistema operativo no tiene esa protección. Pero pensarás, querido oyente, ¿cómo es posible que algo así no llame la atención a la gente que podría revisar el código? GIA lo tenía todo pensado. No desactivó la funcionalidad en sí, sino que este tío introdujo un error de sintaxis en el código de manera que diese error y por defecto se asumiese que dicha protección no existe. ¿Y cuál es el error de sintaxis?, te preguntarás. Un simple punto. Un punto estratégicamente situado para que cualquiera que mirase el código a bajo nivel del que hablamos en librerías como estas, le costaría muchísimo darse cuenta. Hablamos de un punto entre cientos de caracteres. Es brillante, la verdad. Pensadlo. Si yo quiero desactivar la alarma de tu casa, en vez de pedirte que desactives la alarma, lo cual te haría sospechar, porque dirás, ¿para qué quieres tú que desactive yo la alarma? Lo que hago es decirte que, oye, puedes ahorrarte dinero en la factura de la luz si te pasas a la competencia, que es mucho más barato. Yo ahora sé que habrá un día donde no tendrás luz en casa, mientras te hacen la transición al nuevo proveedor. Y es ahí cuando aprovecho a robarte. Pues esto es básicamente lo mismo. En vez de desactivar la protección directamente, lo hago indirectamente sin que tú te das cuenta. Me parece espectacular. Estamos a día 4 de marzo, de hace escasas 4 semanas, y con la puerta trasera totalmente insertada en la librería. Las distribuciones de Linux que empiezan a incluirla empiezan a ver algunos errores en dicha librería. Cabe destacar que las distribuciones, antes de añadir nuevas versiones a producción, pasan un tiempo testeándose, sin ser distribuidas al público en general. Ahí es donde comienzan a verse estos errores porque la puerta trasera no es perfecta y digamos que bajo ciertas circunstancias, en ciertas distribuciones, da problemas. Pues al día siguiente, el día 5, GIA inmediatamente soluciona el problema enviando 2 parches para solventar los crashes que están sucediendo en la librería. El problema es que otros desarrolladores están empezando a investigar los problemas también en esta librería. Y recordemos la librería con la puerta trasera presente, por lo que GIA se saca otro truco de la chistera, usado mucho en magia, la distracción, misdirection. El día 8 de marzo envía un nuevo parche a otra librería relacionada con XZ, arreglando un supuesto problema y haciendo entender que los errores son provocados por ese fallo. Esto funciona y distrae temporalmente a los desarrolladores que ya están trabajando en averiguar qué está provocando estos errores inesperados. Una vez más, me repito, brillante estrategia. Mando como persona con ya cierta reputación
un parche a otra librería diciendo que los errores vienen de ahí y con un supuesto arreglo. Y entonces los demás creen, bueno, pues será ese el problema y se empiezan a fijar en la otra librería. Pues inmediatamente al día siguiente, mientras mantiene ocupados a los demás, envía un nuevo parche, esta vez a su librería, a XZ, que ya contiene el payload a ejecutarse en forma de 2 archivos de testing. La lógica que contiene el secreto que da acceso remoto a las máquinas a quien lo conozca, la llave maestra a todo sistema Linux que integre la librería. Remotamente, sin credenciales, sin explotar vulnerabilidades, usando SSH como cualquier otro usuario normal. El jaque mate de una operación de más de 2 años. Al día siguiente, Gia publica la versión 5.6.1 de la librería ya comprometida y con su payload, entendiendo los demás que esta versión arregla el problema ficticio que él mismo había creado y supuestamente arreglado en la otra librería. Pues pasan 2 semanas, estamos ahora a 25 de marzo de 2024, hace una semana, y uno de los personajes de esta historia está de vuelta, Hans Jansen. En esta ocasión, enviando una petición a Debian, una de las distribuciones de Linux más importantes del mundo, para que actualicen el sistema operativo para utilizar la versión maliciosa de la librería XZ, la que acaba de publicar, la 5.6.1. Y 3 días más tarde, el 28, el propio Gia hace lo mismo pero con Ubuntu, la otra distribución importante de Linux. Pide que adopten ya la nueva versión de la librería que, por supuesto, contiene la puerta trasera. Ese mismo día ocurre el milagro, queridos oyentes. En el tiempo de descuento de la catástrofe que estaba a punto de suceder, que es que Linux incluyese la versión maliciosa en producción, un ingeniero de Microsoft llamado Andrés Freund se fijó en un detalle que parece de risa, pero que ha evitado una de las mayores operaciones encubiertas para insertar una puerta trasera hasta día de hoy. Cuando accedía a un servidor suyo mediante SSH, se fijó que tardaba más de la cuenta. ¿Cuánto más? Te preguntarás, querido oyente. Pues en vez de 1/4 de segundo, tardaba 3/4 de segundo. Medio segundo más de lo que debería fue suficiente para que este ingeniero sospechase que algo raro estaba pasando, creyendo, por supuesto, en principio que se trataba simplemente de un bug, de un fallo sin más. ¿Tú serías capaz de detectar que algo tarda medio segundo más cuando no llega ni a tardar un segundo entero, querido oyente? Pues imagínate la suerte que hemos tenido. Pero volviendo al tema, Andrés se puso a investigar este fallo o esta, digamos, anomalía en el comportamiento, ya que no había ningún error, y fue capaz de hallar la puerta trasera escondida. Inmediatamente notificó de manera privada a Debian y posteó en la lista de correo sobre distribuciones de Linux lo siguiente. Hola, después de observar algunos síntomas extraños en torno a liblzma, parte del paquete de XZ, en instalaciones de Debian durante las últimas semanas, como por ejemplo inicio de sesión con SSH consumiendo mucha CPU, errores de Valgrind, he descubierto la respuesta. El repositorio upstream de XZ y los archivos tar de XZ han sido comprometidos con una puerta trasera. Inicialmente pensé que esto era un compromiso del paquete de Debian, pero resulta que es del origen del desarrollo. Saludos. Imaginaros, queridos oyentes, la adrenalina que tenía que correr por el cuerpo de Andrés cuando se dio cuenta que no se trataba de un error, sino de una puerta trasera que afecta a millones. Y todo porque tardaba un pelín más de lo normal en entrar en el sistema por SSH. Una locura. Desde ese momento todas las distribuciones rechazan esa versión de la librería, eliminan la cuenta de Gia junto con la de Jansen y los demás perfiles sospechosos que metían presión al ASE para abandonar el proyecto y dárselo a Gia. GitHub incluso bloquea completamente el repositorio de XZ tomando una medida extrema para que ningún sistema pudiera infectarse. Y así llegamos a día de hoy, donde estamos con el post-mortem del incidente y algunos ya se atreven a hacer atribuciones sobre quién está detrás de todo esto. Pero antes, resumamos qué ha pasado. Una operación encubierta para insertar una puerta trasera en sistemas Linux que empezó hace 3 años
ha llevado a la creación de cuentas falsas para, mediante ingeniería social y presión psicológica, hacerse con el control del repositorio de una librería crítica en sistemas Linux que permite el acceso remoto al que lo conociese. Una operación que requiere de mucha inversión. Los desarrolladores que se enmascaraban tras las identidades falsas eran muy buenos. Que requiere de mucho tiempo. Esos mismos desarrolladores estuvieron contribuyendo código real y bueno durante años para generar confianza, pero sobre todo requiere mucho conocimiento técnico. Una combinación que normalmente solo está al alcance de agencias de inteligencia. Por hacer una analogía de todo esto, lo que ha sucedido es como si en la mayor fábrica de cerraduras de casas y negocios de repente llega un empleado nuevo. ¿Okay? Un empleado muy bueno que durante años va contribuyendo a hacer estas cerraduras mejores diseños y más eficientes hasta el punto pues, que le van ascendiendo hasta el punto de llegar, digamos, al director de empresa. Luego llegan nuevos empleados que empiezan una campaña de presión psicológica contra el fundador de la empresa, el cual públicamente admite que está haciendo lo que puede, pero tiene problemas de salud mental. Pero la presión aún así de estos nuevos empleados no cede hasta el punto que acaba renunciando a su puesto y ascienden al director a presidente y gana el control absoluto de la empresa. Y ahora que ya es presidente, decide hacer ciertos cambios en las cerraduras que fabrican. Cambios muy sutiles que afectan al equipo de testeo de cerraduras, que se emplea para asegurarse que la cerradura funciona correctamente antes de distribuirse a la gente, a las tiendas. Y es una de esas máquinas y en una de esas máquinas de testeo hace un cambio que provoca que las cerraduras, cuando se ponen a prueba, cambien los pernos ligeramente para que no puedan ser abiertas solamente con la llave asignada, sino con una llave maestra. Pues eso es lo que ha sucedido, querido oyente. Solo que a nivel de cerradura virtual en vez de cerradura física. Cerradura para tu ordenador en vez de para tu casa. Quiero que entiendas la gravedad del asunto y que conocemos su existencia porque uno de los clientes de las cerraduras de esta fábrica, cuando fue a entrar en su casa, se dio cuenta que la llave no entraba tan suave como solía entrar, que al abrir había un pelín más de resistencia en el bombín. Es que da o no da para escribir un guión de una serie. Respecto a la atribución, pues deciros que el consenso, como decía, es que ha de tratarse de una agencia de inteligencia. ¿Pero cuál? Todo es muy reciente y aún así he recopilado un montón de enlaces en las notas del episodio para que podáis leer más en profundidad sobre todo esto que ha pasado. Bueno, es que vale mucho la pena. He visto, por ejemplo, un análisis preliminar en el que se menciona que si bien puede parecer China por el tema de que el contribuyente malicioso se hace llamar Jia Tang, se comenta que parece una falsa bandera. El porqué es curioso. Una persona se fue a mirar todo el historial de commits, es decir, de envíos de código de Jia Tang, y vio que en una ocasión, y solo una, utilizó un nombre sutilmente diferente. Concretamente, el commit estaba a nombre de Jia Cheong Tang. Resulta que el apellido Cheong es un apellido en chino cantonés, no en chino mandarín, como indicaría el nombre Jia. Esto lo sabemos porque la J parece ser que no es ocurrente, no ocurre demasiado en cantonés, pero sí mucho en mandarín. Y el apellido Tang resulta que, si bien es cierto que podría ser cantonés, es mucho más frecuente en el dialecto hokkien del chino. Con esto se puede concluir que quien haya creado esta identidad falsa da la impresión que cogió nombres y apellidos random chinos, en el sentido genérico chinos, y los juntó a pesar de que no tiene mucho sentido o no es muy frecuente esa combinación. Es como si yo quiero crear una identidad falsa europea y elijo como nombre completo Manolo Smith Müller, ¿no? Manolo, nombre español, y apellidos típicos de Inglaterra y Alemania. Posible, sí, puede que haya un Manolo Smith Müller, pero poco probable. Por supuesto, todo esto es especulación, pero hay otro dato más que es relevante: las horas en las que solía estar activo Jia Tang.
se fijaron que trabajó durante las típicas horas laborales chinas, es decir, el típico de 9 a 5, ¿no? Como trabajamos todos, pues el equivalente en China, y también trabajó durante un festivo muy importante en China, el festivo más importante, el Nuevo Año Lunar, el equivalente a nuestro fin de año en Europa. Sin embargo, no trabajó durante el periodo vacacional típico de Europa del Este, incluyendo también calendario europeo como las Navidades, festivos europeos como las Navidades y fin de año. Y aquí es donde estamos, querido oyente, que empiecen las especulaciones. Agencia de inteligencia, grupo criminal o un chaval desde su casa con mucho tiempo y ganas. China, Rusia, Estados Unidos, Europa, la CIA, el Mossad, el CNI o el GRU. Hagan sus apuestas. Querido oyente, hasta aquí ha llegado la noticia. Muy loco todo. La verdad es que me lo he pasado muy bien preparándola. Si os ha gustado, apoya este podcast, apoya este proyecto. Ya os digo que requiere de mucho esfuerzo y trabajo y dedicación, así que todo lo que puedas hacer para ayudarme, empezando por unirte a Patreon, dejarme una review donde me estés escuchando, ya sea Spotify, Apple Podcast, iVoox, cualquier plataforma, y sobre todo comentándoselo a amigos para que crezcamos todavía más, todo ayuda. Muchas gracias por estar ahí semana a semana, espero que te haya gustado, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.